Retrasar la edad de jubilación, o sea, trabajar más años, ampliar el periodo de cálculo de la pensión, esto es, bajar las pensiones, o fomentar que las personas trabajen más, es decir, que la gente dedique más tiempo de su vida a trabajar cuando le queda menos tiempo de vida, son algunas de las medidas que incluye la última reforma de las pensiones presentada por el ministro José Luis Escrivá. El problema es que en un sistema como el español, con más del 66% de las pensiones por debajo de 1.000 euros al mes, medidas de este tipo comprometen la suficiencia de las prestaciones. Es decir, que lo que la gente recibe sea suficiente, aumentando además la desigualdad social. Lógico que los pensionistas hayan vuelto a salir a la calle. Mi gobierne, quien gobierne, las pensiones se defienden. 1.084 euros es la pensión mínima que establece la Carta Social Europea, un documento creado en Turín en 1960, revisado y ratificado en Estrasburgo en 1996, firmado por España en el año 2000, pero que no ha entrado en vigor hasta el 1 de julio de 2021. Que 20 años o nada, dice el tango, pero es un tango. Hoy no, mañana. Durante más de 20 años mareando la perdiz, evitando que entrara en vigor una carta social que inspiró en su día el artículo 50 de nuestra tan querida y respetada Constitución. Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad. Pues papel mojado, ya que según el último informe del Instituto Nacional de Estadística, correspondiente a julio del año 2020, el 20,5% de las personas mayores de 65 años está en riesgo de pobreza y o exclusión social. 2 de cada 10 personas mayores que conocemos, que conoces tú, que conozco yo, en riesgo de pobreza y exclusión en España. Vamos, que para pagar el recibo de la luz no les queda otra que apuntarse, no sé, al juego del calamar, a los juegos del hambre. Según datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, en España el 42,8% de las pensiones de jubilación y el 37% de las de viudedad tienen un importe inferior a 458 euros al mes en 14 pagas. Aún peor, el 16,1% de las pensiones están por debajo del umbral de la pobreza severa. En España, la 13ª economía del mundo, según el Fondo Monetario Internacional, hay más de 2 millones de pensionistas que cobran menos de 500 euros al mes. Menos de lo que cuesta, no sé, un bolso de lujo o unos zapatos de marca, de esos que señalan la distinción. ¿La solución a este problema? Pues desde el neoliberalismo hay una propuesta clara: trabajar hasta morir. Os mantenemos vivos para servir esta nave. Por lo tanto, remad y vivid. El Banco de España, siempre tan preocupado por nuestro bienestar, propone retrasar la edad de jubilación. ¿Qué es eso de retirarse antes de tiempo, como si fueras, no sé, un gobernador, un virrey o un ejecutivo del Banco de España? ¿Y qué será lo próximo? ¿Cobrar más de 10.000 euros al mes, como Luis Linde o Hernández de Cos? Los mismos que miraron para otro lado cuando la crisis bancaria de 2008, esa que tantos miles de millones nos costaron, vienen ahora con la vieja fábula de la cigarra y la hormiga. ¿La solución? Pues el ahorro. Invertir en fondos de pensiones privados o en activos financieros para cuando llegue el duro invierno de la vejez y poder tener algo que llevarse a la boca. Vamos, que te lo quitas durante toda la vida para que la vejez no sea un infierno. La hormiga esta es una hija de la gran puta y una especuladora. El problema viene cuando eres mileurista, en el mejor de los casos, y el alquiler del piso se lleva más de la mitad de tu sueldo, cuando no el sueldo entero. ¿Y entonces qué haces? ¿Inviertes en un plan privado o comes todos los días? ¿Aportas a la mochila austriaca, que no es otra cosa que te pagues tú tu propio despido, o pagas el recibo de la luz? Desde luego que estas hormigas cristianas no lo son. Vamos, con el Papa Francisco al cielo no van a ir. Hay ya un número importante de pensionistas que están más tiempo en pasivo, es decir, cobrando la pensión, que en activo, trabajando. Celia Villalobos, que es una termita del erario público durante más de 30 años, fue, entre otros muchos cargos públicos, presidenta del Pacto de Toledo entre 2016 y 2019. Un órgano creado tras el debate electoral que mantuvieron Felipe González y José María Aznar en el año 93. Tras años de tirarse a las cabezas las pensiones, el bipartidismo comprendió que aquello era demasiado delicado como para someterlo al fuego cruzado de la lucha partidista y decidieron ponerse de acuerdo.
Crearon entonces el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que es una especie de hucha para, a partir de los excedentes de los ingresos que financian las prestaciones, pues poder garantizar el sistema público de pensiones en el futuro. Porque no nos olvidemos, las pensiones se pagan con el dinero de los trabajadores y trabajadoras, aunque una parte de ese dinero se lo queden las empresas. ¿O de dónde sacan las ganancias los empleadores si no es de sus trabajadores? El cerdito fue engordando y engordando, hasta que años más tarde llegó M. Rajoy a la Moncloa y decidió hacer lo que mejor sabe hacer el PP y por supuesto Rajoy, que es vaciar las arcas. Que el Gobierno pueda acudir al Fondo de Reserva, que como ustedes saben tenía una limitación anual de disposición del 3%, acudir al Fondo de Reserva para poder levantar esa limitación. Como dicen en las películas, fue bonito mientras duró. Aquel sueño de acuerdo duró lo que suele durar la lealtad institucional del PP cuando está en la oposición o dos peces de hielo en un whisky on the rocks. La reforma de las pensiones, urgente e inevitable, planteada por el gobierno Zapatero el año 2011, no fue secundada por el PP. Aquello representó el principio del fin del consenso. Son las cosas que pasan cuando el PP no gobierna. El PSOE le devolvió la moneda a Rajoy en 2013 y aquella reforma del PP nació muerta, pues fue aprobada sin acuerdo de los agentes sociales. Vamos, en este caso, los sindicatos decían, sin nosotros no hay acuerdo. Y si hay algo que no tocaré, serán las pensiones. Quien avisa no es traidor. Valeriano Gómez, ministro de Trabajo por aquel entonces, ya lo advirtió. Era una reforma intensa que incluía dos novedades bastante leoninas. La primera, que la actualización anual de las pensiones se desvinculaba del índice de precios al consumo y se limitaba a una subida de solo el 0,25%. Eso sí, si la Seguridad Social registraba déficit. Y cuidado, que el déficit podía venir porque la Seguridad Social pagaba también las pensiones de los que no habían podido cotizar, algo que tenía que salir en buena lógica de los presupuestos generales del Estado y no de las cotizaciones. Vamos, un golazo por toda la escuadra, pues la Seguridad Social fue perdiendo dinero año tras año hasta cerrar 2020 con un déficit récord de 20.000 millones de euros. Es algo impropio de un país serio. Y este partido no se resigna a que haya que tirar del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. El sistema de la Seguridad Social va a disponer de 6.148 millones de euros adicionales del Fondo de Reserva. La segunda novedad de aquella reforma ponía en marcha el llamado factor de sostenibilidad. Un eufemismo, es decir, una palabra que en el fondo esconde otras cosas. Este eufemismo del PP vinculaba la pensión a la esperanza de vida. A más años, menos pensión. El Banco de España calculó que la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones sería del 15% los 10 primeros años y llegaría al 30% en 2 décadas. Afortunadamente esa medida nunca llegó a ponerse en práctica, aunque algunos sigan R que R con este tema de la edad. Las pensiones son una decisión política, que se da a sí mismo una sociedad. No es un cálculo económico de los bancos, ni de las empresas, ni de las aseguradoras. Si decidimos como sociedad que queremos un tipo de pensiones y no otra, eso es una decisión política. Si queremos no trabajar más de 35 años en una vida, si queremos jubilarnos a los 60 o a los 70, ¿y cuánto vamos a cobrar? Eso son decisiones políticas. Y luego, la sociedad mira cómo se financia y si puede financiarse o no, y entonces vuelve a decidir. Pero la decisión no la toman los técnicos. La decisión la toma el pueblo, que en democracia es el soberano. En Europa hay una tendencia clara a que entre 55 y 70, 75 años se trabaje cada vez más. Hace falta un cambio cultural para que se trabaje más entre los 55 y 75 años. Sí, señor. ¿Se habrían podido construir las pirámides con tanto derecho laboral de mierda? El señorito Iván no lo hubiera dicho mejor. La gente no quiere trabajar. Fue tanto el alboroto que se formó que el propio ministro Escrivá tuvo que salir a matizar sus propias declaraciones utilizando la palabra mágica: sostenibilidad. Lo que más refuerza la sostenibilidad del sistema es acercar la edad efectiva a la ordinaria de jubilación. Otra vez un eufemismo, para volver a decir que si la esperanza de vida está en 83 años, ¿qué diablos hace un trabajador disfrutando de la Dolce Vita a los 75? A ver si nos vamos enterando. Para disfrutar de la vida ya están los del IBEX 35 o la Casa Real, que es que hay clases, que no os enteráis, que hay clases.
suficiencia de las prestaciones y sostenibilidad del sistema. Dos cuestiones clave, absolutamente compatibles siempre y cuando se aborden algunas reformas. ¿Necesita una reforma del sistema de pensiones? Claro, sí. ¿Necesita España recortar sus pensiones? No. Aunque puede parecer una lección de barrio sésamo, reformar sin recortar es la solución a las pensiones presentes y a las futuras. Y para conseguirlo es necesario incrementar los ingresos de la seguridad social y no lo que ha venido haciendo el PP y el PSOE, que es vaciar esos ingresos. Primer mensaje, el sistema público de pensiones español es sostenible. 2, el sistema público de pensiones tiene un problema de ingresos, no de gastos. ¿Cómo los aumentamos? Pues en primer lugar, eliminando el límite máximo de las bases de cotización, de manera que cada trabajador cotice por los ingresos reales que obtiene. Esta medida aportaría alrededor del 0,6% del Producto Interior Bruto. En segundo lugar, reformando el régimen de autónomos, incrementando las cotizaciones más altas, que paguen más los que más tengan, los que más ganan, o sea, los más ricos. Esta medida supondría 6.000 millones de euros más al año, el 0,5% del PIB. En tercer lugar, pues eliminando los gastos impropios del sistema, los que no son del sistema, las prestaciones de carácter asistencial, las políticas de incentivos al empleo, las de apoyo a las familias, que tienen que ir a cargo de los presupuestos generales. Esto supondría un 1,5% del PIB. ¿Salen o no salen las cuentas? Clase, terminar. Actualmente el gasto en España en pensiones se sitúa en el 11% del Producto Interior Bruto, una cifra que podría aumentar hasta el 15% en 2050 con la jubilación de la gente del baby boom. La jubilación boomer representa, es verdad, un reto, pero de ninguna manera una quiebra del sistema como algunos alarmistas quieren presentar para justificar privatizaciones. Recordemos que países como Italia, Francia o Austria ya alcanzan niveles de gasto en pensiones del 14 y del 15% del Producto Interior Bruto. No caigamos en el juego de los que solamente quieren embarrar el debate. Pero creo que liquidar el factor de sostenibilidad y volver otra vez a la indexación de las pensiones al IPC es una equivocación. Y eso, pues, para lo único que va a servir es para que dentro de poco haya que cambiar otra vez la ley. Supongo que la tendrás que cambiar tú y entonces pues igual te hacen otra huelga, pero es que no te va a quedar otra. Mucho se ha hablado del conflicto generacional para justificar recortes. Un falso dilema, pues en un sistema de reparto siempre habrá intereses comunes entre generaciones. Crear empleos decentes para las personas jóvenes permitirá pagar pensiones dignas para los mayores. Claro que es verdad que la esperanza de vida mayor cambia las perspectivas, pero no de trabajo, sino de vida. Claro que puede haber gente que quiera seguir trabajando. Suelen ser profesiones cómodas y que tienen que ver con la realización personal. No son la mayoría. Ni estoy jubilado ni nada de eso, ni además ni tengo ganas de jubilarme, ni me pienso jubilar, ni... Está bien que Aznar, como cualquier otra persona que así lo desee, quiera continuar su vida laboral, aunque es bastante probable que cuando se hace eso se le quite un puesto de trabajo al que venga detrás. Por cada profesor mayor, por ejemplo, en una universidad, habrá un profesor joven, menos. ¿Qué tal si le echamos un poquito de imaginación? ¿Qué tal si buscamos soluciones imaginativas para estos nuevos retos? El problema es el empleo. Hoy en día, por cada pensionista hay 3 personas trabajando, pero en el horizonte de 20 años solamente habrá 1,5 personas. Tendrán que pagar las máquinas, que son las que sustituyen a los trabajadores. Y tendrán los trabajadores jóvenes que cobrar más, porque hoy los salarios son hasta el 50% inferiores a los que se percibían a su edad, en 1980. Vamos hacia atrás. El verdadero problema es una juventud cargada de precariedad, de bajos salarios y de lagunas laborales que impiden cotizaciones suficientes. Antes que buscar dónde recortar, convendría impulsar políticas que eleven y mejoren el empleo de nuestros jóvenes, que trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Es decir, que consigamos un mercado de trabajo dinámico, resiliente, es decir, que salga de los callejones sin salida y que sea inclusivo. En suma, converger por arriba, sembrar para mañana y recordar, los problemas son políticos, no son técnicos. En democracia es la gente quien decide, no esos economistas que han mentido a la gente durante décadas y eso sí, que les daban un premio Nobel para justificar cualquier barbaridad.